Buenas tardes y muchas gracias por participar en esta jornada que se enmarca en la programación de la Oficina Acelera Pyme de Fundación Industrial Navarra. Las oficinas Acelera Pyme son una red de oficinas puestas en marcha en toda España por Red.es y que están financiadas por el Programa Operativo de Crecimiento Inteligente a través de los fondos europeos de desarrollo regional FEDER. Estas oficinas tienen como objetivo realizar labores de sensibilización y apoyo a las empresas para optimizar el funcionamiento de sus negocios mediante la incorporación de herramientas, plataformas y tecnologías innovadoras en sus procesos que contribuyan a la mejora de la productividad. Desde la OAP de la Fundación vamos a dinamizar multitud de iniciativas dirigidas a pymes, autónomos y emprendedores, como la jornada de hoy, que se enmarca dentro del ciclo de soluciones tecnológicas para empresas industriales. Y durante la próxima hora tendrá lugar la sesión La ciberseguridad no es solo para técnicos. ¿Qué necesitas para proteger tu negocio? Si durante la sesión os surge alguna duda, podéis escribirla en el chat o si no, esperar al final para que podáis preguntarle directamente al ponente las dudas que os hayan surgido. Vuestra opinión es muy importante y nos puede ayudar a mejorar. Por este motivo, os agradecemos que al final de la sesión completéis la encuesta que podéis escanear en el código QR que tenéis en la pantalla o a través del enlace que os facilitaremos a través del chat. En las encuestas nos podéis dejar vuestros comentarios, así como vuestras sugerencias sobre temáticas que os puedan resultar de interés. Ya por último, os pedimos por favor que os identifiquéis con nombre y apellidos para hacer un seguimiento adecuado de la sesión. La sesión está prevista que termine hacia las 4:20 y posteriormente abriremos una ronda de preguntas para que podáis plantear a Javier cualquier duda que os pueda surgir. Y es eso, que paso a presentaros al ponente de la sesión, Javier Franco, director de marketing de la empresa Euskaltel, para que dé comienzo a su ponencia. Así que Javier, adelante, te cedo la palabra. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes a todos. Permitidme un segundo que voy a compartir aquí la pantalla. Muy bien, supongo que ya se ve. ¿Sí? Perfectamente, sí. Bueno, pues lo dicho, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Esta presentación, como dice su título, no es una presentación sobre tecnología. Es una presentación que lo que pretende es trasladaros a los que estáis aquí, decisores, gente que tenéis que tomar decisiones organizativas y presupuestarias que van a afectar a la ciberseguridad de vuestras empresas, daros las claves para que podáis tomar las mejores decisiones y sacar el mejor partido de vuestros recursos, ¿no? Siempre escasos en una pyme. Vamos a empezar con una cita de, de Sun Tzu. Sun Tzu fue un estratega militar del siglo VI antes de Cristo en China, que escribió el libro El arte de la guerra. Este es un libro muy interesante, que es muy vigente en gran medida, incluso después de tantos siglos. Y de este libro yo saqué esta cita que veis aquí. Si conoces al enemigo y a ti mismo, no debes temer el resultado de un ciento de batallas. Y eso es lo que vamos a hacer en esta charla. Vamos a conocer al enemigo, vamos a conocernos a nosotros mismos, vamos a ver cómo tendríamos que ser para tener las mejores probabilidades de vencer en esta batalla del día a día que supone la ciberseguridad para la pyme. Yo llevo varios años dando charlas de ciberseguridad. Ya hace tiempo dedicaba pues un porcentaje relevante de la charla a una labor de concienciación, ¿no? Pues hablando de casos terribles en grandes empresas donde un incidente de ciberseguridad había supuesto pérdidas millonarias. Bueno, yo creo que a estas alturas, en el año 2024, ya todos estamos más que concienciados, por eso estáis aquí, de hecho. Así que solamente traigo esta estadística que dice que 6 de cada 10 pymes que sufren un incidente grave de ciberseguridad no sobreviven. Y tengo que deciros que siempre me ha parecido esto un poco exagerado. Seguramente lo habréis visto en algún medio, porque es muy popular esta estadística. Y yo he rastreado la fuente para ver qué tipo de pymes, dónde, cuándo se había hecho este análisis. Y la verdad es que lo encontré citado en un montón de medios de comunicación de lo más prestigioso, incluso en informes oficiales de Google, pero no encontré la fuente. Lo que encontré sí es un informe de la Agencia Federal de Ciberseguridad de Estados Unidos diciendo que ellos habían hecho lo mismo, habían buscado la fuente y no la habían encontrado, ¿no? Entonces, que recomendaban que no se tomase esto demasiado en serio. Pero al margen de la anécdota,
sí que está claro, y todos tenemos claro, que si tenemos un incidente de ciberseguridad y no estamos bien preparados, eso puede poner realmente contra las cuerdas a nuestra organización. La puede poner incluso en riesgo de continuidad. Y eso es algo que obviamente no nos podemos permitir. Bueno, pues hecha esta cuña, vamos a seguir el consejo de Sun Tzu. Y lo primero que vamos a hacer es entender cómo es nuestro enemigo, quién es nuestro enemigo. Y lo vamos a ver muy fácil en esta gráfica que tenéis ahí. Que lo que viene a decir es que hoy en día el negocio del cibercrimen mueve más dinero que el tráfico ilegal de armas, que la trata de seres humanos y que el narcotráfico, todo junto. Mueve más dinero que todo eso junto. Así que, como os podéis imaginar, en estos momentos todos los malos ya están metidos en este negocio. Y lo que han hecho, porque el negocio lo merece, es ya constituirse como equipos profesionales organizados, como auténticas empresas. Esto ya es una industria. Y además tiene una gran ventaja para ellos, porque a diferencia de los otros actuaciones delictivas tradicionales, esto lo hacen desde la impunidad, ¿no? Como nos atacan desde países lejanos donde nuestras leyes no aplican y allí pues no los persiguen especialmente, pues es como el paraíso, ¿no? Para el cibercriminal, para el criminal. Puede hacer lo que quiera, que no le van a tocar un pelo, ¿no? Pero aquí la clave para nosotros, porque con eso no podemos hacer nada, ese es el entorno en el que vivimos, pero la clave es entender que como ya están organizados como auténticas empresas e industrias, lo que les mueve es la búsqueda de la rentabilidad. Es decir, que lo que van a hacer, sus acciones, las dirigen en función de su expectativa de rentabilidad, maximizar el uso de sus recursos, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con este mensaje de esta transparencia, porque lo vamos a ir aplicando más adelante cuando veamos cómo tenemos que ser. Bueno, Sun Tzu nos dice también, ¿no?, que nos conozcamos a nosotros mismos. Pero antes de conocernos a nosotros mismos, vamos a hacer otra reflexión, que es sobre la seguridad. La seguridad la podemos tener al 100%. Fijaos que ya no hablo de ciberseguridad, hablo de seguridad en general. Y no la podemos tener al 100%, porque cualquier sistema de seguridad se puede romper. Es una cuestión de tiempo y de dinero, tiempo y recursos, ¿no? Suficiente tiempo y recursos, puedo quebrar cualquier sistema de seguridad. Esto nos lo han enseñado las películas de Misión Imposible, ¿verdad? Se puede, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué medidas de seguridad debemos de tomar? Pues tenemos que tomar medidas de seguridad acordes a la naturaleza de nuestro negocio, acordes a lo que para el criminal, para lo valioso que seamos para el que nos ataca, para el que nos quiere robar, ¿no? Y esto lo vemos muy fácilmente en la seguridad física, en el mundo de la seguridad física, como ejemplo. Si yo soy, por ejemplo, un fabricante de chicles, ¿no?, chicles, y tengo un almacén con los chicles, a lo mejor es suficiente con tener una buena puerta y un buen candado, porque es que nadie está especialmente motivado en robar un cargamento de chicles. Pero si yo soy un comerciante de diamantes, eso ya es otra cosa, ¿verdad? El almacén de diamantes ya tendrá que ser algo sólido, tendrá que ser un auténtico búnker, ¿no?, con sus paredes de hormigón armados, bien gruesas, ¿no? Y tendré que tener cámaras de vigilancia, tendré que tener detectores de presencia, tendré que tener un guardia de seguridad o dos, y armados, ¿no? Y además que estén 7x24. Es más, podría tener alrededor del búnker una patrulla con perros o una valla con alambre de espino electrificada, o incluso una torre con un vigilante de seguridad con una ametralladora, ¿no? Bueno, es una pena que esto sea online, porque si fuera en directo estaría viendo que alguno ya se está sonriendo, ¿no? Y ya está diciendo, a este tipo se le está yendo un poco la pinza, ¿no? Una torreta con una ametralladora, ¿pero dónde va con eso, no? Pero es que lo he hecho a propósito un poco para que reflexionemos que la seguridad no tiene límites. Las medidas de seguridad que yo puedo ir poniendo, las capas que yo puedo ir poniendo, y cada una costando más que la anterior, pues no hay un límite realmente. Y en el mundo de la ciberseguridad es lo mismo.
Vosotros podéis estar viendo un poco lo que se ofrece en el mercado a nivel de herramientas y de tecnologías y es que no hay límite, nos podemos gastar lo que queramos. Así que, ¿dónde ponemos el límite? ¿Cuánto dinero invertimos? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Bueno, pues ahí nos lo pone, ¿no? Las medidas de seguridad que tenemos que poner son aquellas que hacen que a ojos del atacante no seamos un objetivo interesante. En el mundo de la seguridad física tienen un componente más, que es el miedo a ser capturados y a que los metan en la cárcel. Aquí eso no existe. Aquí es simplemente que no seamos rentables, que prefieran dedicar, ¿no? Veíamos que los que van a hacer es movido por sus expectativas de rentabilidad. Por lo tanto, lo que ellos vean de nosotros, de seguros, de cómo de seguros somos, qué medidas tenemos, tiene que ser pues lo suficientemente disuasorio como para que decidan ir a otro, decidan que va a ser más rentable dedicar sus esfuerzos en otro objetivo, ¿vale? Así que, como veis, no hay un límite claro, pero sí que hay una idea de cómo tenemos que medir esto. Vale, ahora sí, ahora vamos a seguir la siguiente parte del consejo de Sun Tzu y vamos a mirarnos a nosotros mismos, cómo somos. Y lo que vamos a ver es por dónde nos atacan. Y eso nos abre el concepto de vulnerabilidad. Una vulnerabilidad es un resquicio por el que se cuela el que nos ataca. Es una puerta mal cerrada. Es una ventana que está rota. Es un candado de combinación en que he dejado 4 ceros como combinación. Es un guardia de seguridad al que se puede sobornar o es el tiempo que hay entre el cambio de turno. Es cualquier resquicio, ¿no? En el mundo de la ciberseguridad es lo mismo, es el mismo concepto, pero claro, ya nos acercamos a la tecnología. Yo he dicho que esto no es una charla tecnológica, pero tengo que hacer alguna referencia colateral, ¿no? Así que vamos a coger este concepto de vulnerabilidad y lo vamos a estructurar para entenderlo. Vamos a hacer 3 grandes grupos de tipos de vulnerabilidades, porque eso nos va a permitir ver cuáles son las estrategias para mitigarlas, para cerrarlas, taparlas en lo posible y quiénes son los responsables. Esto es importante. El primer gran tipo de vulnerabilidades son las vulnerabilidades tecnológicas. Estas son las que trae la tecnología que compramos. Yo me compro un elemento tecnológico, lo conecto a mi red y tiene fallos. Porque al final todo esto es software. Puede tener una parte de hardware, pero siempre hay un software. Y los software, todos sabemos que el software tiene errores. Pues esos errores son los que generan este tipo de vulnerabilidades que alguien puede aprovechar. Por ejemplo, yo me compro una impresora que es para imprimir, obviamente. La conecto a mi red. Y la impresora pues hasta tiene un sistema de gestión de permisos para que solo pueda imprimir el que tiene permisos para ello. Sin embargo, tiene un fallo de programación. Alguien envía una secuencia de bits y resulta que es capaz de saltarse el sistema de permisos y entrar en el propio sistema operativo de la impresora. Y desde ahí puede ver otros elementos de mi red y atacarlos y captar información que no debe. ¿Veis? Solo era una impresora, pero tiene un fallo de software, ¿no? Bien, claro, cuando compramos la tecnología no queremos los fallos, vienen, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir este tipo de vulnerabilidades? Bueno, pues lo primero, tenemos que comprar tecnología de fabricantes reconocidos y lo tenemos que hacer por 2 razones. La primera es porque este tipo de fabricantes se preocupan de que las vulnerabilidades sean las menores posibles, ¿no? Y pasan sus baterías de prueba. Aún así, todos tienen fallos. Hasta el fabricante más prestigioso, incluso de tecnologías de ciberseguridad, ha publicado y publicará vulnerabilidades que se han detectado sobre su tecnología. Pero bueno, puede haber niveles y niveles, ¿no? Esos fabricantes reconocidos realmente pues dedican un esfuerzo a esto. Y además, este tipo de fabricantes manejan un ciclo de actualización. Es decir, están vigilando la aparición de vulnerabilidades conocidas y generan desarrollos de software que los parchean, que los tapan, ¿no? Y lo generan en forma de nuevas versiones que nosotros me refiero, nuestro departamento de informática tiene que cogerlas, darse cuenta de que se ha publicado una nueva versión que arregla un problema de seguridad, descargarlo y aplicarlo en la tecnología, lo cual pues es un esfuerzo que además puede hasta parar la producción, ya depende de qué elemento sea. Así que estas son las 2 razones por las que queremos utilizar fabricantes de cierto prestigio, pero además hay que tener en cuenta que estos fabricantes no están generando parches, no están generando actualizaciones para siempre, sino que declaran un ciclo de vida
Dicen, bueno, pues tú te compras esto ahora y yo durante 5 años me comprometo a sacar versiones que tapen agujeros de seguridad. Pero pasados los 5 años ya no lo hacen. Esa tecnología queda fuera de ciclo de vida y nosotros nos quedamos con la incertidumbre de si tendrá agujeros o no tendrá agujeros, ¿no? Y lo tercero que podemos hacer es esto que suena un poco abstruso de reducción de la superficie de exposición, pero que se entiende bien. Al final, a nosotros nos pueden atacar porque estamos conectados al mundo. Estamos conectados al mundo, pues, típicamente a través de Internet. De lo que trata este concepto de la superficie de exposición es que si yo hago visible desde Internet lo menos posible de mis infraestructuras, pues reduzco las probabilidades de que puedan encontrar ese resquicio por el que colarse. Así que una muy buena política es abrir solamente lo mínimo imprescindible, exponer solamente lo mínimo imprescindible para prestarle servicio a mis empleados, a mis clientes o a mis proveedores. Bien, este es un primer gran grupo de vulnerabilidades. El segundo gran grupo de vulnerabilidades son las operativas, y estas las causamos nosotros, las causa nuestro departamento de sistemas, nuestro informático. ¿Por qué? Por la manera en la que configura y gestiona esa tecnología. Yo puedo tener una tecnología muy buena, puedo tener un elemento de seguridad súper robusto, pero si me olvido de cambiarle la clave de administrador que viene por defecto, ¿no? Esto es un poco burdo, pero sucede, pues muy mal, ¿no? Pues este tipo de cosas, o exponer demasiados elementos tecnológicos hacia el exterior, o no aplicar los parches de seguridad que publican los fabricantes relacionados con las vulnerabilidades tecnológicas de antes, este tipo de cosas pues suceden, ¿no? Nuestra gente de sistemas lo tiene muy difícil para hacerlo 100% perfecto. Pero es que antes de que alguno de vosotros ya esté llamando a su responsable de sistemas para echarle la bronca por tener vulnerabilidades operativas, es que tenemos que reconocer que el mundo de la tecnología es cada vez más complejo, porque les estamos pidiendo cada vez más funcionalidad, les estamos pidiendo más integración, más automatismos, y házmelo rápido, mañana, cámbiame, adáptate, necesito, ¿no? Y todo esto, en este mundo complejo, hace que la probabilidad de que haya algún error es del 100%. Con lo cual, esto lo tenemos que reconocer, lo tenemos que asumir, y porque esta será la manera en la que pongamos medidas paliativas de este tipo de vulnerabilidades. ¿Y qué podemos hacer? Bien. Primero, tenemos que tener en nuestra organización o apoyando a nuestra organización gente con conocimientos y experiencia específicos en ciberseguridad y en tecnologías de ciberseguridad. Y ojo, que esto está hablando de perfiles. Es decir, no es lo mismo dentro del ámbito de sistemas un desarrollador en Python que un experto en ciberseguridad. No es lo mismo. Los dos son de sistema, pero no es lo mismo. Necesitan también tener metodología y necesitan tener foco. No se puede estar uno despistado por el negocio y las prisas del negocio y descuidar por ello la aplicación de medidas y de sistemáticas de ciberseguridad. Y esto también es muy importante. También tenemos que entender que como la probabilidad de meter la pata es del 100%, tenemos que hacer revisiones periódicas para encontrar los fallos. Y es mejor que lo hagamos nosotros antes de que lo hagan los malos. Eso está claro. Y luego lo que hablaba antes de reducir la superficie de exposición, reducir lo que expongo a Internet, pues también me ayuda a tapar mis propias meteduras de pata en mi red interna, ¿no? Bien, y el tercer gran grupo de vulnerabilidades es muy importante, que son las vulnerabilidades de factor humano. Y estas son responsabilidad de todos y cada uno de los empleados que utilizan sistemas en una organización, que son básicamente todos, ¿no? Para hacer nuestro trabajo, el de finanzas, el de ventas, el de producción, el de atención al cliente, todos tienen acceso a algún sistema, cada uno a los que le corresponden por su actividad. Tienen privilegios de acceso. Y lo que van a intentar los atacantes es engañarlos, de alguna manera, para aprovecharse de esos privilegios de acceso para hacer sus cositas, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué podemos hacer para que no engañen a nuestros usuarios y se aprovechen de esos privilegios de acceso? Bueno, pues podemos hacer varias cosas. Lo primero es filtrar esos ataques, que le lleguen los menos posibles, ¿no? Es muy típico que lleguen por correo electrónico. Bueno, pues si yo tengo un mecanismo en el correo electrónico que automáticamente borra
los emails maliciosos, bueno, pues todos los que detecte ya no le llegarán al usuario. Bueno, pues ya mejor, ¿no? Tenemos que, si le llegan, tenemos que tener muy bien concienciados a nuestros usuarios de que los van a intentar engañar. Seguro que a vosotros ya os han intentado engañar, pues vía correo electrónico, vía un SMS, el típico SMS de correos, de tiene usted un paquete, incluso ahora ya se empiezan a hacer llamadas telefónicas con voces falseadas. Bueno, esto aquí la creatividad humana pues no tiene límites, ¿no? Entonces tenemos que formar a nuestros usuarios, a nuestros empleados, para que estén ojo a visor y no se dejen engañar. Y luego, como estos ataques, al final, a través del usuario, lo que buscan es acceder al puesto de trabajo, pues tengo que desplegar una capa más, que es tecnología de protección del puesto de trabajo, por si se cuelan. O sea, si ya ha pasado el filtrado, si el usuario pica, pues que haya una capa más que intente detener ese ataque. Ya os digo que la mayor parte de los ataques hoy en día van por aquí, por el factor humano. Así que esto, pues ya veis lo importante que es. Muy bien, así que hemos visto cómo es nuestro enemigo, quién es, por qué nos ataca, hemos visto por dónde nos va a atacar y ahora pues vamos a ver cómo lo va a hacer, cómo nos va a atacar. Y vamos a hablar de tipos de ataques. Y aquí pongo dos extremos. Aquí, por favor, no lo entendamos en binario. Esto no es uno u otro. Aquí hay una gama de grises entre estos dos extremos que yo pongo, pero yo creo que es de utilidad que lo veamos así. Nos va a hacer entender mucho mejor el contexto. Entonces, en el lado de la izquierda tenemos los ataques por campaña, en el lado de la derecha tenemos los ataques dirigidos, y voy a hacer aquí un símil con el noble arte de la pesca. Y lo vamos a entender así mucho mejor. Un ataque por campaña es como ir a pescar con red. En el mar hay muchos peces. Yo voy, echo mi red, obviamente no voy a coger todos los peces del mar, solo voy a coger unos poquitos, pero con eso me llega, porque echar la red me cuesta poco trabajo y los pocos peces que caen ya me compensan. Los ataques dirigidos es como ir a pescar la ballena. Yo veo en el mar una enorme y preciosa ballena, y entonces decido ir a por ella. Así que saco mi barco ballenero, que me ha costado mi buen dinero, con su tripulación, que hay que pagarle, con sus arpones, y estoy 3 meses dando caza a la condenada ballena. Es un esfuerzo enorme, pero si cazo la ballena, esto ¿no? me renta mucho, ¿no? Pues estos son los dos grandes tipos de ataque que tenemos. Entonces vamos a ver más el de ataque por campaña. ¿En qué consiste? Es un ataque de método estadístico. Voy a atacar a muchísimos potenciales clientes que alguno caerá. Y vemos un ejemplo. Yo soy el atacante, estoy en una de estas organizaciones que decía antes con visión de rentabilidad y con estrategia empresarial, y me compro en la dark web una base de datos de 1 millón de cuentas de correo electrónico. Acto seguido me tomo la molestia de redactar un correo engañoso en el que lo que voy a intentar es que el que lo reciba pinche en un adjunto que va a ser un malware que yo le voy a meter. El malware ya lo tengo porque como me dedico a esto, ¿no? Mi empresa se dedica a esto, pues ya tengo ahí mi biblioteca de malwares, lo modifico un poquito para ver si cuela mejor, lo adjunto y mando mi millón de correos electrónicos. Hacerlo me ha costado básicamente 0 euros. Bien, de ese millón de correos electrónicos, bueno, pues resulta que medio millón de cuentas ya no funciona. Vale, pues salen solamente medio millón más, el otro medio millón. De ese otro medio millón, 490.000 son filtrados. Los sistemas anti-spam y anti-correo malicioso los filtran, ya no le llegan al usuario. Van 10.000. Hay 10.000 que le llegan al usuario. En esos 10.000, en 9.900 el usuario se da cuenta de que es un engaño y lo borra. Quedan 100. En esos 100 el usuario ejecuta el malware. Vale, en esos 100 que quedaban, en 80 de ellos el malware detecta, el sistema de protección del puesto detecta el malware y lo borra. Quedan 20. En 20 se ha ejecutado esto. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues este malware que se ha ejecutado, que ha superado todas las barreras anteriores, empieza a cifrar los discos duros de la organización y empieza a exfiltrar los datos hacia el atacante, hacia mí. Y yo en ese momento ya mando mensajes a organización con la extorsión. Y os digo,
me he llevado vuestra información, no solamente la tengo, sino que además os la he encriptado. Si la queréis recuperar y no queréis que la publique, me tenéis que pagar un Bitcoin. Claro, un Bitcoin ahora mismo son $60.000. Bueno, igual pido medio porque ya es mucho. Bueno, ellos miden lo que piden en función de lo que creen que puede pagar el atacado. Pero como veis, los que estáis ya en esa situación, esos 20 del millón de cuentas de correo original, esos 20 que han llegado hasta ahí, ya están fastidiados porque primero ya han tenido una parada en su negocio, porque alguien ha estado ya interfiriendo en su sistema de información. Ya tenemos caos. Ya están bajo amenaza. Digamos que de esos 20 resulta que 18 de ellos tienen un sistema de backup que ha estado funcionando. Entonces, el problema de perder la información, pues no lo tienen. Han perdido días de trabajo, pero recuperan los datos porque tienen el backup. Pero en 2 de ellos resulta que el backup no estaba operativo. Cuando fueron a tirar de él, no funcionaba. Esos 2 están realmente mal, porque o van a acceder a la extorsión o van a perder información que compromete la continuidad de su negocio. Incluso se preguntarán, ¿y si pago me van a dar la clave de descifrado? Porque al fin y al cabo estoy tratando con piratas, ¿no? Igual le pago el Bitcoin y en vez de darme la clave me piden otro Bitcoin. Bueno, ya estamos en una situación muy mala, ¿no? Pero bueno, ya veis cómo he ilustrado este método de ataque por campaña. Se basa en atacar a muchos para captar a muy poquitos, pero hacerlo con mucho esfuerzo, porque este ataque que he hecho hoy lo puedo repetir mañana, lo puedo repetir pasado, lo puedo repetir al otro, y así voy haciendo mi negocio, ¿no? Fijaos que si del millón de correos que lancé, 2 me pagan 60.000 euros cada uno, pues se me ha salido muy rentable el ejercicio, ¿no? Ya veis por qué es tan rentable el negocio de la ciberseguridad. Vale. Ataques más bien burdos, ataques con poco esfuerzo y poco tiempo, la expectativa es de poco botín, pero es muy rentable. En el otro lado, los ataques dirigidos, pues esto va contra una gran empresa, va contra una empresa que tenga capacidad de pago, ¿no? Que yo que tenga capacidad de extorsionarle y que me pague bien. Entonces voy a coger un equipo de hackers, personas de alta cualificación que saben hacer esto muy bien, y los voy a tener estudiando a este objetivo. Por ejemplo, un banco. En un banco, y entonces mi equipo de hackers lo va a estudiar durante semanas, durante meses, buscando el punto débil, que puede ser por ingeniería social, puede ser efectivamente una vulnerabilidad que se expone en un momento determinado, y al final consiguen introducir un malware que telecontrolan y empiezan a investigar cómo es la red interna, empiezan a determinar los activos críticos, dónde está la información más importante de ese banco, y cuando lo creen tener todo bien localizado, entonces un sábado por la tarde, pues lanzan el ataque, empiezan a cifrar, empiezan a filtrar y a continuación mandan la extorsión. Queremos 5 millones de dólares. ¿No? Bueno, este tipo de ataques no se les da mucha publicidad, claro, porque el riesgo reputacional del atacado pues es muy relevante. Pero eso también existe. La mala noticia de los ataques dirigidos es que son realmente difíciles de parar. La buena noticia para los que estamos aquí, que somos gente de pymes, es que normalmente no van a las pymes. Normalmente en las pymes, precisamente por esa expectativa de rentabilidad que os decía al principio, son objeto de ataques por campaña. Así que cuando pongamos las medidas de ciberseguridad razonables, ¿no? ¿Os acordáis? Medidas que disuadan un poco al atacante, pues no vamos a tener que crecer a una cosa exagerada. Vale. Esto es la situación actual, pero me gusta señalar de que la tendencia no es precisamente a mejor, porque la irrupción de las tecnologías de inteligencia artificial generativa, pues los malos también están a la última en esto. Y lo que se espera es que haya un incremento de escala, es decir, que haya muchos más ataques y que haya un incremento de sofisticación. Es decir, cuando yo decía ahí ataques más bien burdos, bueno, pues serán un poquito menos burdos. Cada vez los harán más elaborados gracias a que pueden automatizar mucho con la inteligencia artificial. Muy bien, pues ya nos hemos visto a nosotros, hemos visto al enemigo. Vamos a ver por un momento qué pasa si nos entran, ¿no? Si consiguen el objetivo de su ataque. Bueno, básicamente lo que van a hacer es, bueno, ya lo habéis intuido, lo que van a hacer es robarnos, ¿no? Nos van a robar generalmente por medio de la extorsión. Nos van a extorsionar, amenazar con que vas a perder tus datos, que te voy a publicar tus datos, que te voy a tener tu producción parada.
Básicamente son estas. Hay algunas cosas más, pero esto suele ser lo habitual. Luego ya cada uno eso le dolerá más o menos. Entonces, ¿qué es lo importante por si entra? Bueno, pues tengo que tener capacidad de detección, claro. Luego voy a tener que cumplir algunas cuestiones legales, voy a tener responsabilidad ante terceros. Obviamente me va a afectar a mi actividad y va a parar, va a generar cierto lucro cesante, pero sobre todo lo importante, llegados a este punto, que ya es una mala situación que te hayan entrado, ¿no? Ya estamos fastidiados aquí, lo importante es tener capacidad de recuperación. Es lo que mencionaba antes. Nunca perdamos los datos. Es clave tener un sistema de backup vigilado y que tengamos garantías de que está funcionando en todo momento. A veces desplegamos una tecnología y si nadie la vigila, pues es que deja de funcionar. Si yo instalo un malware anti-malware en todos los puestos, un antivirus en todos los puestos, pero nadie se preocupa de revisar si eso está funcionando, llegará el día de la verdad, llegará un ataque que pase los filtros anteriores y el usuario lo ejecute y resulta que eso no funcionaba, no estaba actualizado o lo que fuera. Y con el backup lo mismo. Si nadie lo vigila y lo controla, el día que él quiera utilizarlo, no funcionará. En cuanto a esta parte de cumplimientos legales, simplemente señalaros que pues, recientemente se ha aprobado la directiva NIS2 de la Unión Europea. Esto es simplemente un poco de culturilla. Lo que especifica es un nuevo marco de ciberseguridad de obligado cumplimiento para determinadas empresas que se consideren esenciales o importantes dentro del tejido económico de un país, ¿no? Todavía faltan algunos plazos para que se transponga y para que bueno, pues se fije bien el reglamento, pero para que tengáis un poco en mente, en abril de 2025 es la fecha límite para que el Estado español pues identifique qué empresas están afectadas y se estima que afecte a más de 1 millón de empresas, con lo cual seguro que alguno de vosotros sois declarados importantes o esenciales en una zona geográfica, bien por serlo por vuestra propia actividad o bien porque estar en la cadena de valor de una empresa que sí lo sea. Y eso lo que va a obligar es a aplicar ciertas medidas de ciberseguridad con una visión integral. Bueno, a nivel un poco de cultura de lo que viene desde el punto de vista legal. Bueno, ahora yo os decía al principio que no solamente íbamos a ver, a conocer a nuestro enemigo y a nosotros mismos, sino que íbamos a intentar ver también cómo tenemos que ser nosotros para estar bien preparados para este entorno en el que nos movemos. Y aquí vamos al capítulo de cómo nos organizamos. ¿Cómo nos organizamos? Y la primera reflexión que quiero hacer es de roles. ¿Cuáles son los roles dentro de una organización? Y el primero vamos a reflexionar sobre el rol de sistemas, el ámbito de IT de una empresa. ¿De qué va esto, no? ¿De qué se preocupa la gente de sistemas de una organización? Pues se ocupa de las aplicaciones de negocio, de configurarlas, de personalizarlas, de adaptarlas, de gestionar los usuarios, de tratar los datos de los empleados, de clientes, de proveedores, los terminales, actualizar las versiones por funcionalidad, y esto ya se nos entrecruza con aquello de las vulnerabilidades, también por seguridad. Lo que quiero decir en este ámbito es que la actividad está muy relacionada con el negocio, es muy específica de la empresa. Tiene mucho que ver con el negocio y va al ritmo del negocio. Los responsables de sistemas, los informáticos de una empresa, hablan mucho con los usuarios porque tienen que responder a sus necesidades. E incluso entre empresas que se dediquen a lo mismo, la manera de afrontar los sistemas y los procesos son diferentes. Ahí está parte de la diferenciación de las empresas. Un fabricante de marcos de aluminio y otro fabricante de marcos de aluminio pueden tener aplicaciones diferentes, enfoques funcionales diferentes, incluso bueno, pues procesos diferentes, ¿no? Va al ritmo del negocio, al ritmo de la cuenta de resultados. Sin embargo, en el ámbito de la ciberseguridad, por mucho que nos suene muy parecido a sistemas, y obviamente tiene mucho que ver, aquí hablamos de otras cosas. Hablamos de tecnologías de ciberseguridad, hablamos de procedimientos específicos de ciberseguridad, metodologías. Hablamos, ¿os acordáis? Hablábamos de auditoría, de vigilar, ¿no? De comprobar cuáles son mis vulnerabilidades sistemáticas, ¿no? Hablamos de vigilar nuestra capacidad de recuperación. Hablamos también de un cumplimiento normativo específico y hablamos también de las vulnerabilidades de factor humano, es decir, de la formación de los usuarios. Todo esto
es mucho más genérico, mucho más transversal que el ámbito de sistemas. Ya no es tan dependiente del negocio. Todas estas tecnologías, procedimientos, metodologías, cuestiones que tiene que tratar la responsabilidad de ciberseguridad es lo mismo, es muy parecido en el ámbito del fabricante de marcos de aluminio que el que posee una cadena de restaurantes, ¿no? Es mucho más transversal y requiere un expertise específico en ciberseguridad y va a otro ritmo, no va al ritmo del negocio, va al ritmo de ciberseguridad, que en algunas cosas es menos exigente, pero en otras es más exigente. Obviamente ambos ámbitos tienen que estar coordinados, ¿no? Porque al final, pues la implantación de herramientas, las que especifique el ámbito de ciberseguridad, la implantación la tiene que hacer el ámbito de sistemas. Bien, pues con esta reflexión de los roles, ahora vamos a ver cuál es la manera de organizarse para atacar todo esto. Y aparece este triángulo. Y esta es la manera de organizarse realmente en las grandes empresas que están más avanzadas en esto. Y es tener las responsabilidades separadas. Tenemos un responsable de ciberseguridad y tenemos un responsable TIC. Y veamos aquí las conversaciones que se producen. Fijaos, la conversación entre la gerencia de la empresa y el responsable TIC es en términos de negocio. La gerencia, la dirección, los diferentes directivos de la empresa le van a pedir a su responsable de sistemas, le van a hablar de sus necesidades de negocio, de las funcionalidades que necesita. Y seguramente le aprieten y les digan que las necesitan para allá, ¿no? Porque el negocio está en juego. El responsable TIC va a hablar con la gerencia en términos de necesidades presupuestarias. Yo para hacer esto que me piden los usuarios necesito estos recursos, este presupuesto, este personal. Y de arriba le dirán, no, lo tienes que hacer con menos dinero, con menos personal, tienes que apretarte, ¿no? La cuenta de resultados ahí está en juego. El responsable de ciberseguridad hablará con el responsable TIC y le dirá sus vulnerabilidades. Oye, tienes esta vulnerabilidad que tienes que tapar, tecnológica, operativa. Hablará con la organización en términos de las vulnerabilidades de factor humano para asegurarse de la formación de los usuarios. Hablará con la gerencia en términos de necesidades presupuestarias y en términos también de situaciones de riesgo grave que no hayan sido resueltas y que él no puede resolver porque la implementación es de la parte TIC, ¿no? Y fijaos que es muy importante, decía, que mantengamos el foco, porque claro, si yo soy el responsable de sistemas y estoy achuchado porque me aprietan con el presupuesto, porque me aprietan con las necesidades funcionales y sus urgencias, y tengo un ámbito de ciberseguridad que nadie ve, porque es que la ciberseguridad no se ve, no es como la seguridad física, que yo veo al guardia de seguridad en la puerta. La ciberseguridad, como mucho, ves un iconito de un escudito en tu ordenador, pero no la ves. Y si la ves, malo, porque si la ves es porque ha pasado algo. Pues, ¿cuál es la tentación, no? Pues es muy natural, pues se descuidará la parte de ciberseguridad. Y si lo que tengo es delegado en una empresa externa mis sistemas, la tentación es mayor aún, ¿no? Eso ya lo dejo a vuestra reflexión. Bueno, muy bien. Bueno, hasta aquí lo que os he contado es el proceso de reflexión que nos ha llevado en Euskaltel a la construcción de un producto para pymes, ¿no? Esto ha sido un proceso, bueno, pues hoy, donde hemos tenido nuestros debates y hemos visto todas las aristas del problema, porque, oye, pues como siempre, desde Euskaltel lo que buscamos es llevar las mejores soluciones a nuestros clientes, ¿no? A partir de aquí lo que os voy a contar, y prometo ser breve, es cómo hemos implementado esto en un producto específico para pymes. A ver, decíamos que para poder atacar todo ese conjunto de vulnerabilidades y estar digamos, en un nivel pues suficientemente bueno, atendiendo a que somos una pyme y cómo nos ve los potenciales atacantes, pues ¿qué necesitamos? Pues necesitamos herramientas tecnológicas potentes y reconocidas en el mercado, ¿no? Herramientas de ciberseguridad, me refiero. Necesitamos que todo eso esté supervisado y gestionado, y además tiene que estar los 7x24, porque los malos no tienen horario. Y además lo tiene que hacer gente que realmente sepa. Tengo que tener una sistemática de prevención con las auditorías. Perdón. Tengo que preocuparme de esa formación periódica al usuario para que no le engañen. Y esto, pues hay que mantener la atención. Esto es un constante.
Y también es interesante, dado que decíamos que la ciberseguridad, la seguridad en general, no la podemos cubrir al 100% de manera razonable, nos queda un gap de riesgo. Cuando tenemos un gap de riesgo, lo tapamos con un seguro, ¿no? Bueno, pues en el mercado hay ciberseguros que pues, complementan ese paso adicional. Esto es lo que necesitamos, pero todo esto, seguro que os estáis dando cuenta de que esto suena caro. Y es caro, es que esas herramientas cuestan mucho dinero. Tener ese personal de alta cualificación en 7x24, pues ya os podéis imaginar. En fin, esto es un montón de dinero y por eso las grandes empresas dedican un montón de dinero. Lo que hemos hecho nosotros es hacer un ejercicio intensivo de estandarización. Vamos a estandarizarlo pensando en la pyme, pensando en dónde ponemos ese límite de medidas. Esa estandarización nos permite industrializar y automatizar y ganar economía de escala y llevar este tipo de soluciones a un nivel de coste que una pyme pueda asumir. Esto no quiere decir que sea poco dinero, ¿no? Es un dinero que duele, pero está a un nivel que una pyme puede asumir y que en un contexto en el que bueno, pues tenemos que estar todos concienciados de los riesgos que sufrimos por estar en el mundo, pues es una propuesta interesante y que os puede llevar a una situación adecuada. Sin entrar mucho en detalle, el producto que habéis visto que llamamos escudo, pues tiene pues, componentes que atacan. No voy a bajar a cada una de las piezas, pero básicamente atacan a cada uno de los elementos que vimos al describir los tipos de vulnerabilidades que tenemos, y todo ello tiene esa capa por encima, este servicio de proactivo de monitorización y respuesta, que es esa capa de personal con herramientas tecnológicas potentes en 7x24 y con el expertise adecuado, que se aseguran de que todo está funcionando en todo momento. Pues con esto componemos esta solución integral. Esto lo podemos hacer porque sabéis que desde hace 2 o 3 años estamos integrados en el grupo MásMóvil y es un grupo potentísimo, donde hay un área concreta de ciberseguridad que tiene ya muchos años de experiencia, que tiene además más de 200 profesionales en la plantilla y que está certificado pues con un montón de, como veis ahí, de sellos que garantizan la calidad y la capacidad de lo que hacemos, y utilizamos tecnologías de primer nivel, como veis a la izquierda, Fortinet, Sophos, bueno, son tecnologías que aquí estén un poco en el mundillo saben que son líder. Pues gracias a todo esto es cuando podemos hacer este tipo de propuestas, ¿no? Y esto lo complementamos, esto tengo que deciros que esto no está cerrado todavía, porque el mundo de los seguros también tiene que adaptarse a este nuevo entorno, pero lo tenemos muy avanzado. Un seguro que cubre ese gap de riesgo que os decía para hacer una propuesta pues ya completamente redonda. Y con esto acabo la presentación. Pues os agradezco mucho vuestra atención y a partir de ahora pues quedo un poco a vuestra disposición para que me preguntéis lo que consideréis. Muchas gracias, Javier, por la ponencia. Antes de dar paso a la ronda de preguntas para aquellos que estéis interesados, quería informaros que Euskaltel, junto con otros proveedores tecnológicos, estarán presentes en la 5ª edición del OTD Challenge, un evento tecnológico de referencia navarra y que tendrá lugar el 17 y 18 de abril en el Baluarte de Pamplona. Durante las 2 jornadas contaremos con un amplio programa de ponencias, entre las que se encuentran 5 masterclass de empresas de primer nivel como Siemens o Microsoft y 17 ponencias de 8 minutos por parte de importantes empresas industriales de Navarra, País Vasco y Aragón. El objetivo es compartir un caso de una solución tecnológica que hayan implantado las empresas para conocer a qué problemas se enfrentaron, cómo lo solucionaron y qué beneficios se ha reportado. Una de esas ponencias, además, será impartida por Bruce Caltel, que, como comento, tendrá presencia en el evento para hablar de ciberseguridad, de IA y de 5G y de muchas cosas más. En el chat os dejaré el enlace para que os podáis escribir. Pues si tenéis alguna duda la podéis solicitar en el chat para tomar la palabra, o si no, puedo romper yo, Javier, el hielo. ¿Qué tipo de, digamos, a partir de qué tipo de estructura, qué tipo de empresa, digamos, se puede implementar este tipo de medidas, o cualquier empresa, digamos, de una manera u otra, con personal interno, con colaboraciones o con externalizando con empresas como la vuestra, puede, digamos, aspirar a tener ciertas medidas de seguridad? Bueno, en realidad, por tener, todas las empresas deberían tener pues aunque sea una pequeña estrategia de ciberseguridad con una visión integral. Nosotros
Integral me refiero que no se trata únicamente de implementar algunas soluciones, algunas herramientas tecnológicas de manera desestructurada, sino que hay que analizar o entender cómo nos pueden atacar, un poco la reflexión que yo hacía, cómo nos pueden atacar, cuáles pueden ser sus consecuencias y cómo estoy preparado para ello, tanto desde el punto de vista de detección como de impedir que el ataque tenga éxito, como cómo me recupero después si es que desgraciadamente el ataque tiene éxito. Nosotros en nuestra propuesta la hemos diseñado pues, a partir de 10 empleados conectados, la hemos llevado bastante abajo realmente, ¿no? Eh, buscando pues un poco cubrir eso que estamos viendo en el mercado, ¿no? Pues obviamente cada uno estará en su situación. Yo con carácter general lo que veo es que todas las empresas suelen tener alguna medida de ciberseguridad, pero no es tan habitual que tengan una visión, digamos, integral de esa ciberseguridad, ¿no? Suele ser un poquito deslavazado, diría yo. Vale, y luego, ¿cómo sería, digamos, el proceso de imaginaros, ¿no? Al final dices, bueno, vosotros tenéis un portfolio de servicios que podéis ofrecer a las empresas. ¿Cuál es la forma, digamos, habitual de trabajar? Es decir, empezáis con un diagnóstico inicial para conocer la situación y a partir de ahí vais desarrollando o implementando diferentes herramientas. ¿Cómo soléis trabajar? Bueno, lo primero que hay que entender, cuando yo decía que lo que hemos llevado es esta solución a una estandarización extrema, ¿no? Es que esta es la clave, porque si yo empiezo a tener muchas situaciones diferentes, tengo que invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo muy caro en integraciones de diferentes tecnologías, en que mi personal tenga conocimiento de cada una de las herramientas y eso al final pues se nos dispara, ¿no? Entonces, la estandarización quiere decir que para cada una de las cosas, de las herramientas que ponemos, utilizamos una concreta. Entonces, si una empresa contrata el servicio de escudo, lo que vamos a hacer es, primero, vamos a desmontar lo que tenga, básicamente. Es decir, si tiene un antivirus no nos va a valer, porque tiene que ser el nuestro, porque es el que está integrado en nuestro sistema de monitorización. Si tiene un firewall, lo mismo. Lo que ocurre es que normalmente esto ya le supone un coste a la empresa que puede dejar de pagar, ¿no? Entonces, un poco el despliegue es eh, entendernos o tener la interlocución con el responsable de sistemas para desmontar las medidas que haya, desplegar las que forman parte de la solución de escudo, establecer las interlocuciones en ese triángulo que decíamos, ¿no? El responsable de ciberseguridad, que nosotros asumimos ese papel, tiene que tener una conversación continua, una coordinación con el responsable de sistemas y tiene que tener una coordinación también con alguien a nivel gerencial. Entonces, establecemos esos interlocutores, desplegamos la solución y a partir de ahí el tema ya empieza a funcionar. El tiempo que lleva esto pues depende un poquito de la disponibilidad de la empresa para pues, realizar este trabajo inicial. Nos puede llevar un mes y pico, habitualmente es algo así. Perfecto, si alguien más quiere plantear una cuestión. Si no, te lanzo otra pregunta. ¿Qué tipo de empresa o qué tipo de sector creéis que, hablando así un poco coloquialmente, está jugando con fuego? Es decir, de vuestra experiencia, ¿qué tipos de empresas veis? De decir, oye, pues este tipo de empresa de pyme, 30, 40, 50 empleados o del sector industrial o sector agro, sabemos que son sectores que están siendo atacados o tipo de empresas que están y no, y digamos, evangelizamos, intentamos decir y no están haciendo mucho caso. ¿Dónde hay que Mira, poner no, la alarma? sí, a ver, yo la verdad es que no he visto un patrón concreto que podamos decir, no, es tal sector, ¿no? Es tal tipología de empresas. Es cierto que cuando la empresa, cuanto más grande es, más preparada está, por eso estamos enfocando esto a pymes, pero no podría decirte que hay Un patrón, ¿no? un patrón concreto. Cada empresa, lo que sí que puedo decirte es que por lo general nos encontramos con pues siempre con alguna herramienta, pero no con una estrategia integral. Ujú. Sí, que también patrón también significa que igual que no hay ningún sector, ningún tipo de empresa, salvo las grandes, que lo estén, digamos, trabajando lo suficientemente bien para que sean ejemplo, ¿no? Entonces, al final es un tema de que hay que seguir evangelizando y difundiendo este tipo de buenas prácticas. Sí, bueno, es que es cierto que la ciberseguridad
tiene esto que yo decía, ¿no? Es que no se ve, ¿no? No se ve. Solo lo ves cuando estás en mala situación. Entonces te das cuenta de que no tenías ciberseguridad, pero claro, ya es demasiado tarde, ¿no? Ujú. Entonces a las empresas, aunque, aunque yo creo que en este momento, como decía al principio, ya todo el mundo está muy concienciado, sí que tienen que dar el paso realmente doloroso, que es consignar un presupuesto, ¿no? O sea, de la misma manera que entendemos que pues es imprescindible la limpieza de la oficina, el aire acondicionado, en fin, todos estos elementos que en la cuenta de resultados realmente pues, solamente restan, ¿no? Pues la ciberseguridad tiene que tener su propia partida presupuestaria. Y ya sé que esto es, es doloroso y no es la mejor noticia, pero es que si no estamos corriendo un riesgo que no, de verdad que no podemos correr, ¿no? Sí. Nosotros con las empresas con las que trabajamos desde la fundación, el tema de la ciberseguridad antes era un tema que no se hablaba. Yo creo que no tampoco era por tabú, sino porque no se le daba la importancia y poco a poco las empresas van viendo casos de empresas que les han atacado o situaciones de riesgo que han tenido. Entonces, al final, poco a poco, yo creo que irán Claro. viendo la importancia de invertir, la importancia de prestar atención y la importancia también de acompañarse de empresas que tienen conocimiento y de que les van a resolver de manera adecuada, ¿no? Ujú. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes. La sesión la hemos grabado, por tanto la pondremos a disposición de todas las personas que para que queráis repasar o que no hayan podido asistir hoy a la sesión. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.